¿Se escucha? Sí, ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la segunda mesa del simposio Expresiones de la Biopolítica en la Literatura Hispanoamericana. Y en primer lugar vamos a escuchar a Alejandra Cruz, colega de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien va a compartir su trabajo titulado Homicidio y desaparición en tiempos de dictadura, un análisis del discurso confesional en un crimen argentino de Reinaldo Siete Case. Hola. Bueno, gracias, Marian. Buenas tardes. Bueno, una alegría volver a encontrarnos después de estos 2 años de estar confinados. Así que, bueno, doy inicio entonces a la lectura. La novela policial es posiblemente una de las formas literarias que mayor capacidad de transformación ha manifestado desde su surgimiento, datado en 1840 con la publicación de Los crímenes de la calle Morgue. Desde entonces, el estudio de su desarrollo y variaciones ha demostrado que las características básicas del género resultan favorables para el ingreso al campo ficcional de cuestiones de índole social e histórica. Cito a José Colmeiro. La estrecha relación entre la novela policíaca y la ciudad moderna ha sido constante desde sus comienzos en el siglo XIX. Las fracturas producidas en el orden social tradicional como consecuencia del extraordinario crecimiento del territorio urbano y la consecuente invisibilidad, movilidad y anonimato de sus individuos generaron nuevos discursos sociales y la necesidad de crear nuevos mecanismos dedicados al mantenimiento del orden y el poder, tanto investigativos como represivos. Y en esta encrucijada surge precisamente el género policial, con una función complementaria a los aparatos ideológicos del Estado. En cuanto al género en Argentina, nos interesa destacar algunas particularidades. El modelo tuvo como precursores a Luis Varela y Eduardo Holmberg, aunque fue Paul Grusac su mayor cultor. Alrededor de 1930 encuentra su momento de auge con Enrique Imbert, Nicolás Olivare y Víctor Guillot. Pero será en 1940, tras la publicación de 6 problemas para don Isidro Parodi, cuando, según Rodolfo Walsh, termina de consolidarse. Jorge Laforgue sostiene que a mediados de la década del 70 el género en nuestro país enfrenta su momento de mayor estancamiento. Solo es posible encontrar algunas manifestaciones aisladas en el exterior de la mano de argentinos exiliados por la dictadura del momento. Se publican Últimos días de la víctima, Ni el tiro del final, de José Pablo Feynman, y Luna caliente, de Mempo Giardinelli. Así se mantuvo durante la década del 80. Llegado a los 90, el género experimenta un resurgimiento. Para ese entonces, en el país se inicia un nuevo proceso creativo en los campos literarios y cultural. Ignacio Taibo II acuña el término neopolicial para referirse a este nuevo rumbo que empieza a entablar una distancia más pronunciada respecto de su forma clásica. En este periodo aparecen novelas policiales de grandes figuras ya consagradas como Ricardo Piglia, Álvaro Abós, Juan Sasturain. Se advierte así que para fines de los 90 y principios del 2000, y en esto cito a Carlos Gamerro, a medida que los testimonios, los juicios, las investigaciones de periodistas e historiadores volvieron más maleable la materia de la dictadura, empiezan a surgir policiales negros que se le atreven, como Kelper, de Raúl Vieites, La aguja en el pajar, de Ernesto Mayo, La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, y aún la magistralmente perversa Auschwitz, de Gustavo Niels. Bueno, yo a esta lista le agregaría La casa de los conejos de Alcoba, ¿no? En esta vertiente se encuentra parte de la producción de Reinaldo Siete Case. El escritor argentino se desempeña como periodista, columnista y editor. Además trabajó como conductor y entrevistador en programas televisivos como Día D y Tres Poderes. Es autor de numerosos libros de poesía y ha incursionado en la crónica con El viajero que huye, Bares y No hay tiempo que perder. En 2002 escribe su primera novela, Un crimen argentino, que, junto con A cuántos hay que matar y No pidas nada, conforma un conjunto de textos policiales en donde conjuga la serie literaria con la política, uniendo novela policial y dictadura militar. En reiteradas oportunidades, Siete Case se ha referido al proceso como un tajo en la historia, una etapa a la que se vuelve recurrentemente.
Desde su perspectiva, la dictadura ha hecho que a los escritores argentinos que toman el modelo del género policial les cueste, cito sus palabras, poner la búsqueda de la verdad en manos de la policía. Una idea compartida por Sergio Olin y Álvaro Bosch, por ejemplo. Afirma que las maneras de matar revelan un montón de cosas de esa sociedad. Y en el caso de la tradición literaria argentina, los libros que construyen el canon cruzan persistentemente crimen y política. Algunos claros ejemplos son El matadero de Echeverría, La refalosa de Escazubí, cuentos como El niño proletario de Lamborghini o La fiesta al monstruo de Borges, por mencionar algunos. En esta novela, 7K toma un evento sucedido a fines de los 80 en Rosario, el brutal asesinato del empresario Jorge Salomón Zaguán, perpetrado por el abogado Juan Carlos Maschiaro. El escritor cuenta que la trama de esta novela nació luego de cubrir un motín en la cárcel de Coronda en Santa Fe. Allí conoce la historia del interno en la que está inspirado el personaje de Mariano Márquez, protagonista de Un crimen argentino que volverá a aparecer en A cuántos hay que matar como abogado y en No pidas nada. Mariano Márquez planea y ejecuta lo que él cree que será el crimen perfecto, el secuestro extorsivo, asesinato y desaparición de un importante empresario argentino. En un trabajo que conjuga periodismo y literatura, 7K reconstruye un delito violento que empalma con prácticas de la dictadura militar argentina, como el secuestro y la desaparición, que enmarcan esta historia, ¿no? Cito un fragmento inextenso desde el que se puede partir para pensar la manera en que se representa el uso de la violencia en esta novela. Cito. En los 2 días siguientes, Ríos no logró comunicarse con el juez. Harto de evasivas, se decidió obtener una confesión del acusado. Como paso preparatorio, instruyó a sus hombres para que le hicieran escuchar a M el hablande de un detenido político. Los policías lo trasladaron a una habitación contigua al cuarto del subsuelo, donde habitualmente se realizaban los interrogatorios. Paralizado por el miedo, M escuchó cómo un grupo de agentes golpeaba a un muchacho que por la voz parecía joven. Después le metían la cabeza en un tacho con agua. Él conocía esa técnica. En la jerga policial la llamaban submarino. El pibe lloraba, decía que no sabía nada, pedía perdón. M supo que se había cagado encima porque los canas se pusieron como locos y le gritaban que era un asqueroso de mierda. En su desesperación, el chico repetía que en la universidad había sido de la Juventud Peronista, pero que desde 1976 no militaba más. Suplicaban que no le hicieran nada y cada tanto mencionaba algún nombre. M percibió unos golpes de esos que se dan con la mano abierta. La sesión terminó cuando uno de los policías dijo simplemente hay que reventarlo. Trató de mantener la calma, por el traslado sabía que habían montado esa escena para asustarlo. Eso no le podía pasar a él. Su caso no tenía nada que ver con la política. Además, muchos en la ciudad sabían que estaba detenido allí. Sin embargo, esa sensación de inmunidad se le fumó rápido. Unos minutos después fueron a buscarlo. Un policía de mirada más oscura que su piel lo condujo hasta el cuarto contiguo. Este pasaje evidencia 2 líneas de análisis que queremos destacar: la confesión y la tortura como formas de ejercicio del poder institucional. Si bien son varios los filósofos y escritores que se han ocupado de definir y caracterizar la confesión, Derrida, Zambrano, Yasel, por ejemplo, en principio nos remitiremos a Michel Foucault, quien sostiene, cito, lo que separa una confesión de una declaración no es lo que separa lo desconocido de lo conocido, lo visible de lo invisible, sino lo que podríamos llamar cierto costo de enunciación. La confesión consiste en pasar del no decir al decir, suponiendo que el no decir tiene un sentido preciso, un motivo particular, un valor importante. Y más adelante define. La confesión es un acto verbal mediante el cual el sujeto plantea una afirmación sobre lo que él mismo es. Se compromete con la verdad, se pone en relación de dependencia con respecto a otro y modifica a la vez la relación que tiene consigo mismo. Estas citas extraídas del libro Obrar mal, decir la verdad, son el punto de inicio para un desarrollo mucho más amplio sobre la cuestión de la confesión y su función en la justicia. En su clase del 20 de mayo de 1981, Foucault buscará demostrar cómo la confesión, en tanto forma discursiva heredada de la Iglesia Católica, fue adoptada como práctica judicial durante la Edad Media.
Allí se detiene breve, aunque significativamente, en la tortura como medio para obtener una confesión. Esta práctica ejecutada por la Inquisición consistía en obtener la admisión de un crimen a través de flagelos cuyo proceso estaba manifiestamente reglamentado. Este método continuó, según Foucault, en los siglos XVI y XVII, con el desarrollo de las grandes estructuras estatales. Y por supuesto no ha desaparecido. Muchos son los registros y testimonios que demuestran que la confesión bajo tortura ha sido adoptada por gobiernos fascistas, comunistas y hasta democráticos con la excusa de asegurar el orden social. Volviendo al caso de la Argentina, la tortura se constituyó como una práctica militar durante el periodo de la dictadura para obtener información e inocular el temor en quienes tomaban conciencia de su aplicación. Según las convenciones internacionales, constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a una persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación, siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio o que actúe bajo su instigación o con su consentimiento o aquiescencia. Para ampliar nuestra lectura sobre el uso de la violencia y el tormento del cuerpo como método para el ejercicio del poder, resultan operativos los planteos de Byung-Chul Han en Topología de la violencia. El filósofo inicia su libro dando una breve explicación acerca del paulatino pasaje desde una violencia omnipresente a una omnisciente. Pone como ejemplo la forma en la que la Grecia y la Roma antiguas los actos violentos estaban codificados en el entramado social, de modo tal que se constituían de manera cotidiana y visible. Con el paso a la modernidad, esta forma de tensión entre un yo y un otro en términos de amigos y enemigos cambió, dejó de ser un espectáculo, una puesta en escena para consolidar o reforzar el poderío de quienes la ejercían, para convertirse en una práctica subterránea, marginal, oculta. Esta lectura sobre las transformaciones en torno al ejercicio de la violencia en las sociedades modernas aplica al método militar argentino. Los secuestros nocturnos, las desapariciones forzadas, los centros clandestinos de detención fueron formas de operar de manera subcutánea. Cito un fragmento de la novela. Desde la pequeña ventana de su celda, en la jefatura de policía, podía ver el patio. Los camiones que ingresaban a cualquier hora, los patrulleros, los autos sin matrícula, el ruido de los borceguíes golpeando las baldosas como si fueran las extremidades de un 100 pies de acero, algunos alaridos, y en la noche el silencio atronador de la incertidumbre. Los poderes militarizados se filtran en la grieta que abre la inestabilidad de las instituciones democráticas. Dice Byung-Chul Han, solo un sostén estable da lugar al consentimiento de un orden legal. La violencia aparece en el momento en el que el sostén desaparece completamente del orden legal. En este sentido, la Junta Militar Argentina pretende mostrarse como una fuerza de reorganización nacional que aseguraría la recuperación del resentido entramado social. Así se persigue la confesión como un enunciado performativo que confirmaría la existencia de un orden rebelde, de una resistencia igualmente clandestina. En el sistema moderno, con esto estoy citando a Foucault, en el sistema moderno la confesión no consiste simplemente en reconocer el propio crimen, sino al mismo tiempo en reconocer, a través del reconocimiento de ese crimen, la validez del castigo que uno va a sufrir. En este sentido, la novela de 7K viene a dejar al descubierto este rasgo de la dictadura. El escritor no solo reproduce escenas de tortura y confesión que los testimonios tras el fin de la dictadura y los posteriores juicios han dejado registrados, sino que también da cuenta de la lógica con que la violencia era instrumentada. En la novela, el criminal hace desaparecer el cuerpo del empresario, guiado por la idea de que si, cito, no hay cuerpo, no hay crimen, como escribe Márquez, el protagonista, en un cuaderno, asimilable a la afirmación de Jorge Rafael Videla durante la famosa conferencia en la que dice no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos.
En la novela queda en evidencia la diferencia entre violencia institucionalizada, utilizada como método de disciplinamiento y de dominio a partir de una administración organizada del tormento corporal y de la muerte, y la violencia civil. La policía y el Poder Judicial actúan en dos niveles que se desarrollan en simultáneo, pero en direcciones opuestas. Los actos criminales, la persecución política y el ejercicio de la violencia son avalados por su uso político y fundamentados en la defensa del orden público. Mientras que los actos cometidos fuera de ese marco, aún a pesar de sus similitudes, son juzgados como crímenes que atentan contra la ley y el orden social. En un crimen argentino, 7K se establece líneas de contacto entre la vida del protagonista y su crimen y el momento político que enmarca la historia. Hace referencia, por ejemplo, a los vuelos de la muerte. Nos fuimos cuando el avión levantaba vuelo. Ese día no hablé con nadie, pero con el tiempo entendí que esos aviones no viajaban a ningún lado. Al uso de la picana. Uno de los tipos desplegó sobre una mesa que salía de la pared un aparato que él conocía, una picana eléctrica, por mencionar solo algunos pasajes. Y ese contacto es habilitado por el molde literario de su ficción. Y cierro con una cita, tal como sostiene José Colmeiro: la novela negra tiende a ofrecer una visión desestabilizadora del crimen en la sociedad, exponiendo los aspectos represivos, el castigo y el control social, y se centra en poner de manifiesto las causas sociales y políticas subyacentes de la delincuencia. La novela negra pone en tela de juicio la racionalidad del orden social, la justicia, el sistema legal y la ética de la policía. Bueno, muchas gracias, Ale. Ahora vamos a continuar con el trabajo de José Emiliano Garibaldi, colega de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de México, que se titula Heteronimia de los cuerpos en Romance de la Negra Rubia, de Gabriela Cabezón Cámara, un relato de radicalidad ética. Bueno, pues muchas gracias quiero empezar agradeciendo por haber aceptado este trabajo, que es una especie de continuación de mi investigación doctoral, que se centraba en la obra de Abelardo Castillo y ahora pues ya se extiende hacia otras obras literarias. Ya no voy a leer otra vez el título, ya lo acaban de leer, entonces voy a brincar esto. Empiezo. 1. Un esbozo de la radicalidad ética. Es muy probable que al escuchar la palabra ética, enmarcada además en la interpretación de una obra literaria, nuestro pensar se desgrane en una lenta y tediosa avalancha de memorias culposas y futuras obligaciones que opacan, si no es que oscurecen por completo, nuestros intentos de llevar una lectura libre o al menos gozosa. Parece que este insidioso vocablo, su historia y sus promesas, como menciona Alain Badiou, está marcado por una serie de implicaciones que nada tienen que ver con la vida y su disfrute, sino todo lo contrario. Y parece de esta forma porque la ética, como nos dice Adorno, resucitado por Judith Butler en Dar cuenta de sí mismo, violencia ética y responsabilidad, tiene su propia historia como herramienta y estrategia del control de los cuerpos y de las mentes. Y cito a Butler. El etos colectivo instrumentaliza la violencia para mantener la apariencia de su carácter colectivo. Es más, ese etos únicamente se convierte en violencia cuando llega a ser un anacronismo. Lo que esta forma de violencia ética tiene de extraño desde un punto de vista histórico y temporal es que, si bien el etos colectivo se ha vuelto anacrónico, no se ha convertido en pasado, persiste en el presente como un anacronismo. Se niega a volverse pasado y la violencia es un modo de imponerse al presente. A decir verdad, no solo se le impone, también procura eclipsarlo. Y ese es precisamente uno de sus efectos violentos. Fin de cita. Es un proceso inexorable, observa Butler, esto de la violencia ética, ya que un etos, un sistema de referencias conductuales que pretende eternizarse y ser aplicado de manera generalizada, cual mesa de Procusto, no puede sino dejar como legado miles de extremidades en el suelo ensangrentado. Así, se puede entender como violencia ética que a esos brazos, a esas piernas y a esas cabezas cortadas se les haya negado su condición de procesos históricos,
se les haya negado su existencia como extremidades de cuerpos sociales, se les haya negado una voz para contar la historia de su origen, se les haya negado, al fin, la experiencia entendida como la búsqueda constante de nuevas formas de ser. Si me aventurara a decir, la interpretación desde la ética puede ser una experiencia placentera, quienes escuchen o lean estas palabras están en su derecho al gesto irrevocable de la condescendencia o la incredulidad. Esto es así debido al anacronismo del etos normativo o prohibitivo que se funda en la engañosa oposición del castigo o la recompensa. Engaño que reside en la ilusión de la voluntad al momento de decantarse por uno de los dos extremos, ya que al final lo que verdaderamente importa es el acatamiento o violación del mandamiento correspondiente. No obstante lo anterior, sostendré no solo que la ética puede ser una experiencia placentera, sino que debe serla si se entiende por placer la expansión de nuestras subjetividades, si se puede, a su vez, concebir la ética como un espacio en constante creación y transformación, antes que como una serie de preceptos infalibles a los que nuestra conducta se debe constreñir. Esta concepción de la ética como un espacio dinámico es el punto de arranque de lo que hemos llamado radicalidad ética. Una de las implicaciones de esta forma de entenderla es la valoración del actuar humano desde su fidelidad al acontecimiento mismo, como propone Alain Badiou en Ética, un ensayo sobre la violencia. Ahorita les digo cuál, se me olvida. Ética, ensayo sobre la conciencia del mal, perdón. Como propone Alain Badiou, antes que por la obediencia o quebrantamiento de tal o cual precepto. Y cito a Alain Badiou. Ser fiel a un acontecimiento es moverse en la situación que este acontecimiento ha suplementado. Pensando, pero todo pensamiento es una práctica, una puesta a prueba, la situación según el acontecimiento. Fin de cita. Del acontecimiento como núcleo valorativo deriva la pregunta sobre el lugar de la otredad en la constitución de nuestra individualidad, ya que cuestiona la autonomía absoluta del sujeto, sus acciones y sus pensares, cuya estabilidad identitaria debe ser necesariamente endeble para permitir la entrada de esas otredades en la piel misma de nuestras existencias. Esta radicalidad en el discurso ético conlleva, ineludiblemente, un rompimiento con las reflexiones éticas en torno a las relaciones yo-tú. Esto en el sentido en el que Enrique Dussel aborda los matices entre lo diferente y lo distinto, y cito a Dussel. La diferencia supone la unidad, lo mismo, mientras que lo distinto, de dis y del verbo tingere, pintar, poner pintura, indica mejor la diversidad y no supone la unidad previa, es lo separado, no necesariamente procedente de la identidad que como totalidad los comprende. Fin de cita. En el primer caso, la violencia ética radicaría en la adaptación de quienes se perciben como diferentes a la totalidad. En el segundo, la distinción invitaría al sujeto a pensarse desde las tonalidades que cada acontecimiento, cada encuentro o desencuentro con la figura de la otredad va esparciendo en la identidad individual, la cual ha dejado de ver la autonomía como la meta de sus aspiraciones y sus libertades. Esto debido a la conciencia de su condición heterónoma. Habría que añadir a estas consecuencias, a partir de la experiencia de la radicalidad ética, que el yo, puesto en acontecimiento, asume la figura del otro no como un elemento abstracto del cual la identidad busca protegerse, sino desde su materialidad como cuerpos sintientes que se buscan mutuamente. Y cito a Raúl Dorra. Este proceso, pues, comenzaría cuando el otro, un cuerpo, un útil, un animal, una piedra, se instala ante mí llamándome para que juntos iniciemos un proceso de transformaciones significantes. Fin de cita. De esta forma radical de comprender la ética es que surgen las preguntas que guían nuestra lectura de Romance de la Negra Rubia. 1. ¿En qué sentido esta narración propone un llamamiento a la escisión o desbordamiento del yo individualizado? 2. ¿A partir de qué estrategias retóricas inscritas en la forma narrativa se hace una crítica a la violencia ética de la normatividad? 3. ¿Cuáles y en qué dimensiones explora las posibilidades enunciativas de la heteronomía este relato de la radicalidad ética? 2. Corporeidad heterónoma en Romance de la Negra Rubia. En su novela de 2014, Gabriela Cabezón Cámara explora las posibilidades de la radicalidad ética al exponer ante los lectores la voz de una narradora en primera persona que intenta dar cuenta de su propia historia como cabecilla de un levantamiento popular, centrado en el reclamo por un lugar digno donde vivir.
Destacamos de una vez la consideración de la voz como una forma en la que el cuerpo se extiende, se expande y abarca otros cuerpos. Cito a Raúl Dorra otra vez. Un cuerpo que toca a otros para producir un efecto de unión por el cual un sujeto deja en los otros esos estigmas que, al mismo tiempo que lo separa de los demás hasta el extremo de hacerlo único, le dan la posibilidad de unirse a ellos a través justamente de sus marcas diferenciales. La voz se inscribe en el cuerpo del otro, deja allí sus estigmas. Fin de cita. Ante este cuerpo en expansión, que es la voz de la narradora, agregaríamos el matiz de que esas marcas diferenciales se convierten en marcas distintivas, ya que su cuerpo no le pertenece del todo, en principio porque esas marcas son borradas por el acontecimiento de su cuerpo en llamas, lo que en la narración se presenta como el sacrificio. Esta primera borradura del cuerpo es uno de los momentos imprescindibles en la estructura de la experiencia ética, el extrañamiento y la subsiguiente decisión del yo, como menciona Simon Critchley, a partir del cual es posible que el sujeto, antes sometido a la individualización, se abra y se deje afectar por el otro, en este caso por la otra, y así se haga consciente de su condición heterónoma y se nombre entonces un individuo. Quisiera hacer una acotación sobre este término de individuo, que es un término que propone Simon Critchley. Sobre todo quiero hacer la acotación de que no hay un solo método, una sola forma en que existe o puede acontecer esta escisión del yo, ¿no? Yo creo que hay, lo que explora mucha de la literatura es diferentes formas en que podemos construir este concepto del individuo, ¿no? de un sujeto no individualizado, sino diverso, ¿sí? Bueno, nada más quería hacer esa acotación. En Romance de la Negra Rubia, el proceso ético inicia con el cuerpo calcinado de la narradora, que se convierte en una tabula rasa en la cual es posible inscribir no una identidad como tal, sino una nueva manera, forma o mecanismo de abordar las relaciones entre el yo y las otredades. Uno de estos mecanismos es la aceptación de que el acontecimiento no pertenece al reino de la intencionalidad, sino que se configura como un espacio de valoración heterónoma al que puede acudir una multiplicidad de voces en pos de su reivindicación. Es el caso del acto fundador del movimiento pro vivienda digna que encabeza Gaby, es el nombre de la narradora, que solo se menciona una vez en toda la novela, quien al momento de prenderse fuego a sí misma, como ella confiesa, cito, debería haber incendiado a canas y judiciales en vez de volverme bonza. Fin de cita. No tiene motivaciones políticas ni mucho menos religiosas. Fue más bien un accidente debido al exceso de merca. Aún así, el grupo de ocupas une sus voces y le asigna su propia valoración mítica. Cito, tenemos una muerta, se hicieron míos y me hicieron suya los míos. Fin de cita. Desde este punto inicial, la individualidad de la personaje se vuelve difusa y en esa difusión, en esa falta de centralidad, en la inconsistencia de su corporeidad, reside su cualidad heterónoma, gracias a la cual puede inscribirse y dejarse inscribir en otros cuerpos, tanto colectivos, como es el caso de quienes nombra los suyos, como individuales, como Helena, su compradora, amante y mecenas. El acontecimiento, así, no se deja aprehender por la intención, sino por la valoración colectiva. Cito, inventé un mito de origen que todos querían creer, el comienzo de un relato que nos daba cohesión. Fin de cita. Es desde esa desposesión de sí que la narradora lanza su voz al mundo, se expande y se convierte en discurso estético y político, con sus claras dosis de religiosidad. La santa le llaman sus seguidores y quienes no la siguen ven en ella, en su maleabilidad, una oportunidad de acumular capital simbólico. Aparecen así los simuladores que intentan aprovechar este clamor popular. De esta manera el movimiento crece y gana no solo adeptos, sino también objetivos concretos, se apropian de edificios y decretan leyes. Entra así al juego político. Cito, me creció como una pija, vivía al palo todo el día y giró toda mi vida en torno a esa calentura, la de tener más poder. Fin de cita. Es en este sentido que la radicalidad ética se aleja de la simplificación que la ética normativa impone a los sujetos, ya que estos, obedecen o no, son buenas personas o malas personas en esta ética normativa, mientras que en el proceso de inscripción del otro, el yo experimenta, y en esta experimentación cabe muy bien la posibilidad de la apropiación y el desvelamiento de las voces contradictorias que nos conforman.
En esta ética radical cabría también la posibilidad de la falibilidad, ¿no? O sea, de fallar y, a pesar de fallar, continuar intentando buscar esta posibilidad ética, ¿sí? El desprendimiento de sí provoca, a su vez, que el cuerpo de la personaje, así como su misma identidad, se erija desde la estrategia del oxímoron, de la paradoja. Es decir, que la experiencia identitaria de Gaby no se decante por alguno de los extremos, sino que estos puedan, no sin cierta dosis de violencia, completar el acontecimiento de su rebeldía. La cuestión, entonces, no se centra en la elección entre ser una negra o ser una rubia. Ella es la negra rubia y en ella conviven las dos posibilidades, los dos mundos, sino en la forma en que esas voces, que son también cuerpos, las que la nombran como santa y las que la venden como obra de arte, se van adhiriendo a su experiencia. Es en este sentido que se puede comprender la donación y el sucesivo trasplante del rostro de Elena como un acto de acercamiento a la otredad, tal como lo plantea Dussel. Cito: cara a cara significa la proximidad, lo inmediato, lo que no tiene mediación. El rostro frente al rostro en la apertura o exposición de una persona ante la otra. Este rostro, el de Elena, no obstante, no se ubica frente a, sino en y encima de la narradora. Cito: lo que la quise a Elena y algo de ella vive en mí. No hablo del lugar común, uno lleva tanto muerto dentro del corazón. Lo que vive en mí de ella lo llevo puesto en la cara. Fin de cita. Es de esta forma que el cuerpo de la santa encuentra en la heteronomía, en la conciencia de su disposición y su apertura, una nueva forma de experimentar el acontecimiento de la otredad. En este relato, leído desde la radicalidad ética, el cuerpo de Gaby funciona como un espacio desde el cual es posible unir los extremos en los distintos niveles de la experiencia, lo alto y lo bajo, la santidad y el goce carnal del cuerpo, Europa y América Latina. Pero esta unión no es ingenua, no sucede simplemente, ya que pide el sacrificio, la calcinación del rostro y el dolor de quien pone el cuerpo, de quien después también lo expande a través de su voz, de la escritura como una extensión de la corporeidad heterónoma. Ahí mejor. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, Emiliano, muy interesante. Después ya tendremos oportunidad de hacer preguntas y de charlar un poquito. Bueno, para cerrar la mesa voy a leer entonces mi trabajo, que se titula La violencia poética como única rebelión posible, el acontecimiento teatral según Angélica Lidl. Nacida en Figueras en el año 1966, Angélica Lidl es considerada actualmente una de las voces más transgresoras y originales de la escena hispánica contemporánea. Su producción literaria, para muchos inclasificable, articula géneros muy diversos: poesía, narrativa, diarios, ensayos, materiales todos ellos susceptibles de entrar en tensión en su escritura teatral, que en virtud de su fragmentariedad, complejidad e hibridez discursiva, desafía los cánones de la forma dramática tradicional. Sobre el escenario de su Teatro de la Pasión, cuyas fronteras se confunden con la instalación y la performance, Lidl se configura a sí mismo como una subjetividad múltiple y polifacética, pues oficia a la vez de dramaturga, actriz o intérprete, directora teatral y diseñadora escenográfica. La obra lideliana, rabiosa y brutal, hunde sus raíces en el desgarro personal como epítome del horror de la condición humana y arremete sin miramientos contra el adocenamiento de una sociedad cobarde, insensible y alienada por el consumo. Asumiendo un punto de vista decididamente antisocial, la autora hace del sufrimiento por el mundo su enfermedad crónica, el punto neurálgico de su vocación suicida y de una melancolía incurable que se cifran en el sugerente nombre que elige para su compañía, Atrabilis Teatro, bilis negra, ¿no? Quiere decir, fundada en 1993 junto al actor Gumersindo Puche. En este marco, el objetivo de la presente comunicación es examinar la concepción teatral de Lidl y su construcción de una poética del pathos a partir de la lectura de El sacrificio como acto poético.
El libro, publicado en 2015, reúne una serie de conferencias, notas y entrevistas en los que la autora despliega sus principales preocupaciones acerca de la relación arte-sociedad en una época signada por la catástrofe. Como observa Cristina Bacerot en el prólogo a la antología, los textos aquí reunidos funcionan como extensas notas aclaratorias de las obras y al tiempo que auspician un interesante diálogo entre la práctica teatral y la reflexión teórica, contribuyen a la construcción de una poética siempre en proceso, indisociable por otra parte de la experiencia vital del artista. La conferencia que abre el volumen, Llaga de 9 agujeros, del año 2006, comienza con un diagnóstico tan contundente como terrible, el cual va a resonar obsesivamente en el resto de los ensayos. Y cito a Liddell. Shakespeare fabricó con palabras a todos los hombres posibles. El siglo XX se encargó de aniquilarlos sistemáticamente como un miriápodo frío. De la palabra al cuerpo, de la palabra a la llaga de 9 agujeros, de la palabra a las heces postreras, el trayecto más despiadado, la tortura. Recuperando aquella famosa sentencia de Adorno, según la cual después de Auschwitz no es posible seguir escribiendo poesía, Liddell indaga en la paradoja que funda su literatura doliente. El reconocimiento del fracaso de la palabra, o lo que para ella es lo mismo, el reconocimiento del fracaso del hombre, junto con un recóndito, irrefrenable y siempre insatisfecho deseo de contar. Obligada, pues, a soportar las aflicciones de una palabra que nace fatigada, precaria, estéril, atrofiada por el horror del genocidio y las infamias de los campos de exterminio, es decir, aniquilada por lo real, Liddell trabaja con la angustia que le provoca ese fracaso. Y trabajo con la angustia, aclara, por respeto a los muertos. A sabiendas de que el mayor mérito sería no escribir, la autora se dedica a enumerar una a una esas aflicciones de la palabra que arrastra como una carga insuperable, roída por un oscuro desasosiego y una furia impotente que se ponen de manifiesto en la brutalidad de las imágenes diseminadas en su discurso, ¿no? El cual va construyendo un campo semántico siempre ligado a lo sórdido, lo escatológico, lo putrefacto, la enfermedad, la herida, el detrito. La palabra es una bombilla salpicada de sangre y mierda de mosca. Apenas vemos la luz, dice, ¿no? La palabra es mi lepra. Soy una leprosa reteniendo la orina, incapaz de abandonar el gran espectáculo del tedio y del terror. Siguiendo esta línea, Liddell se alza contra esa abstracción nauseabunda, son sus términos, que es la sociedad, masificada, apática, creada a medida por los grandes medios y los grandes capitales, oprimida por un sistema democrático cada vez más turbio y represivo que oculta sus mecanismos coercitivos bajo la máscara de una tolerancia infantil. De ahí la recuperación que hace de la tragedia como reducto de las pasiones primordiales, del dolor inexorable del hombre, y por lo mismo como forma privilegiada de afirmación del individuo frente a los horrores anónimos, los mandatos del orden social y las apetencias estatales. Retomando a George Steiner, quien proclama la muerte de un género cuyo carácter irreparable y su conexión con lo sagrado resultan incompatibles con la cosmovisión moderna, lamenta que nos hayamos quedado sin recursos para expresar y hacer creíble el sufrimiento, para despertar una conciencia trágica del fracaso humano. Y cito, nuestro deber es buscar nuevas formas para la tragedia. Hace falta recuperar la intimidad contra la fosa común. Hace falta representar la angustia privada en un escenario público para devolverle al espectador el llanto que le convierta en un ser lúcido. La autora vuelve sobre esta misma cuestión en Abraham y el sacrificio dramático, conferencia impartida en la Universidad de Sevilla en el año 2008, para reafirmar la necesidad del sacrificio individual como manifestación de rebeldía en estos tiempos de paz bélica en los que la muerte no es más que una cifra, un amasijo, dice, de miembros amputados. Y agrega, gracias al sacrificio poético recuperamos la identidad que perdemos en la masacre. Desde esta perspectiva, el acontecimiento teatral se erige para Liddell como una ceremonia ritual que es a la vez ofrenda amorosa, terrible exceso y perturbadora transgresión. Esta misa escénica
celebrada en un espacio público, no solo exige una entrega absoluta que supone la máxima exposición y vulnerabilidad física, sino que deja en suspenso la ética y las leyes que rigen el orden humano, rompiendo con la hipocresía del pacto social y liberándonos de la colectivización de las conductas, de la uniformidad, de lo global, redimiéndonos en suma de la violencia del Estado. El sacrificio, sostiene Liddell siguiendo Bataille, auspicia a través de la tribulación de la carne la revelación de una fuerza interior, de una emancipación espiritual que es preludio de todo conocimiento trascendente, un conocimiento al que no es posible acceder en la vida calculada, destinada a proteger la integridad corporal. En efecto, el cuerpo, esa implacable utopía, al decir de Foucault, a la que estamos condenados sin recurso, constituye en la escena liddeliana el lugar del pathos de la palabra, es decir, el lugar del sufrimiento. Esa llaga de 9 agujeros, esa materia defectuosa que es el origen de todas nuestras humillaciones, es utilizada como un elemento más de intervención artística para herir, para repugnar, para atacar la complacencia del espectador y confrontarlo con su propia fragilidad. Pero conviene subrayarlo, el cuerpo inmolado en el sacrificio no es otro que el cuerpo íntimo, el cuerpo del artista, quien en más de una oportunidad recurrirá a la autolesión como gesto de protesta y beligerancia, con la intención de devolverle al mundo la misma violencia con la que éste pretende sojuzgarlo. En la línea abierta por Marina Abramovic o Gina Payne, creadoras cuya arriesgada labor pondera en este ensayo, la propuesta estética del autor se desliza hacia la performance autobiográfica, explotando las tensiones liminales entre arte y vida. Para Liddell, aportar el dolor personal en el teatro, escarbar en las profundidades del yo, es la vía más honesta para alcanzar un instante de verdad. Se trata de un acto de extrema generosidad que conlleva la renuncia a la protección de la máscara. En el escenario en realidad me quito la máscara, no me la pongo, me la quito, asegura en una entrevista con Marta García, insistiendo en la paradoja. No obstante esto, se cuida muy bien de caer en la egolatría, en el solipsismo, en lo meramente confesional, en la vacuidad autorreferencial. Tal como anuncia en El mono que aprieta los testículos de Pasolini, texto compartido en el Encuentro de Mujeres del Festival Internacional de Teatro de Cádiz en 2003, su único propósito es concentrar el horror en un escenario para que el horror sea real. Por lo que el universo poético liddeliano dialoga permanentemente con los conflictos y las luchas biopolíticas que convulsionan el presente. Así lo destaca en una conversación con Javier Vallejo a propósito de La Casa de la Fuerza, del año 2011, obra en la que aborda la cruenta realidad de los femicidios en México. Dice Liddell, cuando hablo de mi despecho en La Casa de la Fuerza no es por narcisismo, sino para acabar hablando de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. La sensibilidad va siempre de lo personal a lo colectivo. De la misma manera, en Y los peces salieron a combatir contra los hombres, pieza estrenada en 2003, una espasmódica Angélica vocifera su desquiciado y feroz monólogo contra el señor puta, representante de la perversa crápula gobernante, escupiendo las cifras de los inmigrantes africanos muertos en su éxodo hacia las costas españolas, para afirmar luego con sarcasmo, y comparto un breve fragmento de la obra. Se han ahogado tantos negros que los peces empiezan a tener ojos de hombre. Se han comido a tantos negros que los peces empiezan a tener ojos de hombre. Habría que darle escopeta a los pescadores, porque a un pez con ojos de hombre hay que matarlo como a un hombre, ¿verdad, señor puta? Porque los negros también son hombres, ¿verdad, señor puta? Eso nadie lo niega. Si el cuerpo que ocupa el centro del acontecimiento escénico debe ser horrendo, monstruoso, sucio, corrupto, para hacer sentir culpable al espectador por su situación privilegiada sobre la tierra, necesariamente deberá albergar también a las corporalidades negadas, excluidas, cuya vida precaria obedece, en palabras de Judith Butler, a una condición impuesta políticamente. Por tanto, los cuerpos que transitan la obra liddeliana son aquellos que son vomitados por la sociedad, los marginales, los desposeídos, los sobrevivientes de la catástrofe. Es justamente el recuerdo del vagabundo maloliente del metro, que la insulta porque no le da dinero, lo que lleva a Liddell a abominar de sí misma, de su ridículo púlpito de intelectual, y a insistir en la inutilidad y la banalidad de una cultura que, como advertía Antonin Artaud, con quien la autora mantiene estrechas filiaciones,
nunca ha liberado al ser humano de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre. Ese hombre, señala Liddell, es una llaga de más de 100 agujeros. Cada agujero segrega un fluido más infectado y más pútrido. Se está muriendo. Me siento asquerosa. ¿Qué diablos le importa a ese desgraciado la palabra y la escena y el maldito debate acerca de la escena? El hambre se plantea también como el problema central del sobrino de Rameau, Visita a las cuevas rupestres, texto que prologa la edición conjunta de la obra de Denis Diderot, el sobrino de Rameau, y de su propia pieza, Perro muerto en tintorería, inspirada en la primera. La reflexión gira aquí en torno a la figura del bufón, el loco, el idiota, un inadaptado social, antecedente del fracasado artista contemporáneo, cuyo servilismo para con los poderosos se vuelve crítico, dice Liddell, precisamente por el hecho de ser un hambriento. El bufón puede decir lo que quiera a cambio de la esclavitud. Siempre se corre el riesgo de que diga la verdad en voz alta y muerda. Con sus acostumbradas asociaciones insólitas, Liddell conecta esa necesidad primaria que obliga al bufón a soportar las vejaciones del amo con el sufrimiento insondable de los migrantes africanos forzados por la miseria a abandonar sus países de origen, para levantar una vez más su propia crítica en voz alta y sin ambajes contra el poder estatal y la rapacidad organizada del sistema económico. Y cito: las autoridades aseguran que estos ilegales carecen de entidad como refugiados políticos, como si el hambre y la enfermedad no fueran también política. Los africanos y el sobrino se encuentran unidos por la política de la exclusión, de las omisiones deliberadas. No me cansaré de repetir que la economía es una de las formas del crimen y relativizar la muerte es una forma de totalitarismo. Frente a este panorama desolador, Liddell, como Artaud, apuesta a la violencia poética como resistencia al terror real, a fin de renovar el teatro e infundirle una fuerza lacerante idéntica a la del hambre. Mientras que la sociedad coprófaga se enfrenta a la violencia informativa, una estrategia más del poder, con la mezquindad del que elude responsabilidades y deglute guerras, hambrunas, crímenes, sin que nada, incluso lo más horrendo, les agreda, eso es una cita, la violencia poética ataca sin descanso, pone a prueba nuestra conducta moral y nos impide evadirnos de nosotros mismos, ya que nos compromete afectivamente en el propio acontecimiento violento, nos conmueve. A contrapelo de un uso normativo del arte político, con su tendencia a caer en la demagogia o en el mesianismo, en el tópico humanitario y en la denuncia baba, son términos de la autora, Liddell opta así por una estética sin belleza hasta que deje de existir la injusticia. Se aparta deliberadamente del refinamiento, del truco estilístico, del concepto canónico e inofensivo de lo bello, para orientarse hacia la vivencia estremecedora de lo sublime, que opera a través de la conmoción y el asombro como forma de elevación y autoconocimiento. Su objetivo entonces no es alimentar a un público carroñero o hacer de la provocación un fin en sí mismo, montando un parque de atracciones del horror. Tampoco pretende profetizar cambios en el espectador, sino alentar en la audiencia, entendida como un encuentro de sensibilidades individuales, una percepción diferente de lo real. Hacerle insoportable la realidad en virtud de una nueva percepción de la experiencia estética. Es necesario, proclama, hacer obras inaceptables para los bien pensantes oficiales. La violencia poética es la única revolución posible. En este punto, y para finalizar, es preciso volver a la concepción sacrificial del teatro que vertebra el pensamiento liddeliano. Al igual que el sacrificio que Dios ordena a Abraham, el acontecimiento poético no es más que una prueba terrible para Liddell, ¿no? Absurda, solitaria, indescifrable. Y como tal solo puede sostenerse en la fe, en la creencia. No redunda en un bien común, no resuelve la injusticia, no acaba con el hambre ni cura la enfermedad. Procura, sin embargo, auspiciar por medio de la angustia y el misterio de lo incomprensible una epifanía individual, una transfiguración interior. Busca hacer visible lo invisible, lo que no queremos ver, revelar la oscura verdad del hombre y aquello que nos iguala, la pasión. El arte, concluye entonces la autora, vive la paradoja de Abraham. Solo si estamos dispuestos a matar a Isaac, nos será devuelto. Aniquilamos para que la vida nos sea devuelta, para que el hombre nos sea devuelto. Gracias.
bueno, creo que estamos bien, que tenemos tiempo para que hagan sus comentarios, sus preguntas, sus consultas. Abrimos el diálogo. Bueno, yo para romper el hielo quiero felicitarlos, muy interesantes los trabajos, las ponencias. Creo que también tenemos un hilo conductor, ¿no? Una conexión clara, ¿no? La cuestión de la violencia por un lado, del cuerpo, ¿no? como eje central en los tres trabajos. Me interesó mucho Emiliano o José. Emiliano. Esta idea de la radicalidad ética. La verdad que después te voy a hacer algunas preguntitas. No sé si me confundo, pero ¿viene de Badiou? ¿O la tomás de Badiou o es algo que...? Ya te estoy haciendo una pregunta. Bueno, de Badiou tomo algunas partes, pero bueno, lo que más o menos he visto es que es una ruptura del discurso ético, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que empieza, o lo que he revisado es que empieza con Emmanuel Levinas, de ahí tomó el término de heteronomía, y a partir de Levinas, pues otros, desde el discurso filosófico se van como construyendo otras discusiones, ¿no? Empieza con Levinas, pero bueno, ahí también aparece Badiou y luego Butler, se regresa a Adorno, ¿no? Pero yo creo que es más que en un autor, es como una expansión, un discurso que va en expansión y que pues en los términos literarios creo que también ahí está presente la cuestión de esta nueva forma de concebir una ética ya no normativa, ¿no? Y ahí va, o sea, yo creo que varios filósofos desde diferentes perspectivas se va construyendo. Y, por ejemplo, Enrique Dussel, él habla desde una ética de la liberación, una ética de la liberación, que él dice se daría específicamente en el contexto latinoamericano, también este rompimiento con la ética. Porque creo que me sirve mucho, ¿se escucha? Ahí lo ponemos, para pensar a Liddell, un poco por esto que decías, ¿no? Ella entiende el acontecimiento teatral como una suspensión de la ética, y creo que tiene que ver más con esta ética normativa, ¿no? Pero a la vez, si bien dice que no posee un fin en sí mismo, no redunda en un fin común, esa transfiguración individual, esa transfiguración, esa epifanía, es un bien. Y tiene que ver con esa expansión de la subjetividad de la que hablabas, ¿no? de otra ética entendida como un bien y un placer, ¿no? Entonces creo que por lo menos me hizo pensar mucho, ¿no? Tendría que detenerme. No sé si... ¿Alguien quiere? A ver, Sí, porque... ¿Escucha? Sí, sobre todo por la gente que nos está siguiendo, ¿no? La coordinadora de este simposio, Graciela Ferrero, que nos está siguiendo por Zoom. No, quería preguntarles, porque cuando los escuchaba recordaba la noción de historia sacrificial de María Zambrano, como siempre en la historia hay un sacrificio fundante, ¿no? Y me parece que tanto en las distintas ponencias, creo que vos, Emiliano, lo nombrabas directamente, esta idea de un sacrificio que funda un origen, ¿no? O el sacrificio de la palabra, o la historia sacrificial a partir de la confesión, ¿no? Si querían ampliar más esta idea de la relación entre sacrificio y origen, ¿no? No sé si es claro. Bueno, sobre el sacrificio, no abundé tanto también en mi trabajo porque ya hay un trabajo específicamente de esta novela, ¿no? Para dar el dato preciso, de Alicia Montes, que se llama Genealogía del Sacrificio, Cuerpo y Memoria en Romance de la Negra Rubia. Entonces, por eso no abundé tanto, pero sí hay una correlación también ahí específica. En otro, creo que es uno de los más recientes textos también filosóficos que hablan de esta cuestión de la experiencia ética, es de Simon Critchley, se llama La demanda infinita,
En ese libro efectivamente también habla de el dolor sacrificial como un proceso a partir del cual también se da la escisión del yo individual, ¿no? También puede ser en ese sentido, y se abre al mundo, ¿no? Ese yo individual se abre al mundo a partir del cual también pues ese yo individual ya no le pertenece, ¿no? Eso es un poco a mí lo que me interesaría en ese sentido, ¿no? La no pertenencia de sí mismo también, ¿no? No, yo pensaba, capaz que no tiene nada que ver, es una idea en progreso. No sé si leíste Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Sí. Sí. Es que, perdón, es que siempre me confundo con Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Por cierto, Sí. Porque es el título del último cuento que... sí. Y pensaba en relación con lo que vos leías de este personaje que muere incendiado, ¿no? Y lo que dice Lili recién sobre el sacrificio, que también hay en el fuego, en este cuento, una idea de sacrificar algo para fundar otra idea, ¿no? Me resonó ese cuento mientras vos leías, y con esta pregunta de Lili, digamos, sacrificar como esta idea de belleza heteronormada, ¿no? Y que las mujeres ponen su cuerpo para crear como un nuevo paradigma de belleza en donde, digamos, se vuelven dueñas de su propio cuerpo partiendo de un flagelo, ¿no? Entonces ahí rompe como con varios paradigmas. ¿Quién es el que aplica el poder? ¿Quién establece los paradigmas estéticos y de belleza, ¿no? Eso me resonó recién, quería comentarlo. Bueno, en el caso de Lidl está relacionado el tema del sacrificio con una búsqueda de reconexión con lo sagrado, que a mí me recuerda mucho a Artaud. En el caso de Artaud se ve la herencia del simbolismo. Acá es una búsqueda religiosa en Lidl, ¿no? La cosmovisión cristiana está muy presente en su obra, si bien no comulga con la doctrina, esa cuestión de la necesidad de Dios y la identificación con el místico, ¿no? Hay un cineasta que trabajó con ella, Oliver Laxe, en una de sus piezas, en una de sus puestas, y tiene una frase que me parece interesante. Dice que ella vacila o oscila entre el arquetipo del terrorista y del místico, ¿no? Entonces está esta cuestión de la búsqueda de unión con lo que trasciende esa materia, que es como una condena, que es el lugar de la violencia también, porque es todos los procesos de la vida básicos, el nacimiento, el sexo, la muerte, son para ella violencia. Hay un profundo dolor por el mundo, entonces esa conexión con lo trascendente se da a través del sacrificio, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esa cuestión. Y no sé si... Igual hay también un retorno al original, ¿no? a lo primigenio, esa búsqueda también de volver a la antigüedad, a los griegos, permanente, ¿no? Sí, me parece muy interesante y además me hacía pensar de nuevo en Zambrano, no sé por qué, con esa categoría de los bienaventurados, ¿no? Que también tiene una base mística y religiosa, si bien no lo plantea desde un lugar ortodoxo de la iglesia, ¿no? Pero la idea del bienaventurado sacrificado, ¿no? Entonces, de ahí también, bueno, aparte es otra española, me parecía que había muchas conexiones con lo que vos planteabas. Sí. Voy a tomar nota para revisar ese texto de Zambrano. Gracias, Lili. No sé si... ¿No? ¿Usted? Bueno, entonces damos por finalizada la mesa y les agradecemos muchísimo por escucharnos, por acompañarnos. Perdón, sí. 18:30 nos volvemos a reunir aquí. Bueno. Qué interesante, la verdad. O sea, sí.